A lo primero que tenemos que atender para comprender el pensamiento de Descartes es a su época, al contexto que Descartes vivió. Estamos hablando del siglo XVII. El siglo XVII es interpretado por la mayoría de los historiadores como un siglo de crisis, de cambios continuo. Es un siglo que se caracteriza por la incansable búsqueda de un nuevo orden, de una nueva manera de explicar las cosas, de explicar la realidad. Y esto sucede a todos los niveles. Incluso también se refleja en la política, porque es el momento, por ejemplo, de la creación de algo que no existía hasta el momento, el derecho internacional. Coincide también este contexto político con la aparición del Estado absolutista, ya sabéis, aquel en el que está al mando una sola persona, que es el rey soberano. Bien, la necesidad de la creación de un derecho internacional y el auge de este tipo de monarquías absolutas, estos estados absolutistas, dejan clara una necesidad propia de esta época, ¿no? De esta sociedad, y es que parecía que se les hacía urgente suprimir ese caos en el que sentían que vivían. Era importante entonces establecer mecanismos de control, una manera de poder controlar una situación que se desbordaba. Por eso se hace necesario también y se implanta la idea de que es necesario un orden metódico. El método también va asociada a esta idea de querer controlar, de querer suprimir el caos. Y esto también explica, por ejemplo, la concepción física del universo como un mecanismo en el que todo está predeterminado. Es también, digamos, una forma de expresar ese anhelo de la sociedad de la época de poder tener controlada la situación. El mecanicismo es entonces concebido como un reflejo de un viejo ideal, que era el del periodo de los griegos, que era el de la armonía. Se hace necesario intentar alcanzar esa sensación de armonía, y esto, bueno, pues las nuevas leyes de la física contribuyen a hacerlo a través de ese mecanicismo, que veremos después por qué es importante tener en cuenta este mecanicismo en Descartes. Entonces, todos estos pensadores de la época en general lo que se preguntan es cuál es la manera de mantener ese orden, qué herramienta es la mejor para conseguir ese orden y suprimir ese caos. Todos coinciden en que la solución es la misma, la razón. A la razón, entonces, empieza a concebírsela como un conjunto de principios que lo que hacen es controlar las pasiones individuales que gobiernan a los seres humanos, y que son, digamos, esas pasiones los componentes esenciales de cada individuo. Los individuos somos lo que somos precisamente por esas pasiones que manifestamos. Pero si no controlamos esas pasiones, la convivencia entre los seres humanos puede verse tocada. Así que Descartes, ¿qué hace con su pensamiento? Sumarse de alguna manera a esta necesidad. También se suma a ese paradigma matemático que pretendía, pues, no solo explicar la cuestión de los números, sino pretendía inundar el resto de las ciencias. Es en esto en lo que está pensando Descartes cuando él elabora su método, en fijarse en cuál había sido el éxito de las matemáticas para intentar aplicarlo y crear un método universal, válido para cualquier tipo de saber. En eso es en lo que consiste su método, en suponer que hay un problema que ya tiene su solución, entonces se da por resuelto ese problema, y lo que tenemos que hacer entonces nosotros es analizar cuáles son las condiciones para llegar a esa solución de una manera ordenada. En eso consiste básicamente el método matemático y en general el método que quiere proponer Descartes. En ese análisis, que veremos una de las fases del método de Descartes, se descubren las partes que componen las cosas, las partes simples. Y esas partes simples, una vez que se conocen, pueden sintetizarse mejor, pueden comprenderse y pueden ordenarse mejor en el conjunto. Así que entonces el método lo que hace es convertirse en un prototipo, en el modelo o prototipo de la racionalidad conceptual. Ya lo sabemos que la época moderna trae consigo una nueva concepción del ser basada en las ideas, basadas en los conceptos que pueblan de alguna manera la razón. Bien, ¿qué es lo que hace entonces Descartes con todas estas ideas? Lo que hace es aplicarlo a los problemas ya clásicos de la filosofía. Es decir, coger ese método e intentar aplicarlo a los objetos de la metafísica, que son yo, el mundo
y Dios, la naturaleza, Dios y la subjetividad. Por eso a la filosofía de Descartes a menudo se le llama también, o se le tilda, se le pone la etiqueta de giro subjetivista, porque es a partir de Descartes cuando en el ser humano deja de proyectar fuera de él el ser de las cosas y empieza a buscar el ser de las cosas dentro de sí mismo. Y es por eso por lo que se centran tanto en la teoría del conocimiento y en la epistemología. De alguna manera, la metafísica, ya sabemos, se convierte en teoría del conocimiento en este periodo y Descartes es un clarísimo ejemplo de ello. En el discurso del método escribe: pero lo que me producía más agrado de este método era que, siguiéndolo, estaba seguro de utilizar en todo mi razón, sino de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma que me fue posible. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo habituaba progresivamente mi ingenio a concebir de forma más clara y distinta sus objetos, y puesto que no lo había limitado a materia alguna en particular, me prometí aplicarlo con igual utilidad a dificultades propias de otras ciencias, al igual que lo había realizado con las del álgebra. Ese texto ilustra muy claro cuál es ese ideal de la mathesis universalis, esa ciencia general del orden y la medida. Es una matemática universal, entendiendo esta matemática universal como un método, no como un saber o conjunto de saberes, sino como un método o procedimiento único y válido para todas las ciencias. Ya lo hemos dicho, Descartes se fija en las matemáticas, se fija en el éxito de las matemáticas a la hora de conseguir ese conocimiento cierto y riguroso. Lo que le proporciona a la matemática es una ventaja respecto del resto de las ciencias, y es que ese conocimiento viene por intuición. Y la intuición, ya sabemos, es una fuente de conocimiento que puede ser de dos tipos, intelectual o sensible. Pero si nos fijamos en la intelectual, nos damos cuenta de que es una de las formas más claras de conocimiento para el ser humano. El conocimiento por intuición. Esto es lo que busca Descartes, llegar a conocer verdades intuitivas. Para ello se sirve no solo de la intuición intelectual, sino, como veremos también, tiene que servirse también de la demostración o de la deducción como método. Así escribe: las largas cadenas de razones simples y fáciles, por medio de las cuales generalmente los geómetras llegan a alcanzar las demostraciones más difíciles, me habían proporcionado la ocasión de imaginar que todas las cosas que pueden ser objeto del conocimiento de los hombres se entrelazan de igual forma y que, absteniéndose de admitir como verdadera alguna que no lo sea y guardando siempre el orden necesario para deducir unas de otras, no puede haber algunas tan alejadas de nuestro conocimiento que no podamos finalmente conocer, ni tan ocultas que no podamos llegar a descubrir. Digámoslo ya, entonces, el objetivo de Descartes es alcanzar una de estas verdades, una razón de este tipo, una primera certeza indubitable. Eso es lo que estamos buscando, una primera idea de la que no podamos dudar. Esa idea, ¿para qué la queremos? Esa idea la queremos para después fundamentar todo el edificio del saber, incluso la construcción de la realidad. Así que, en definitiva, alcanzar una primera certeza absoluta será el objetivo primordial de la filosofía de Descartes.